eso quiero darle paso al pastor que va a estar predicando con nosotros. Ahí viene. Hay suspenso. Chin, chin, chin. El pastor Daniel Aya, que va a estar compartiendo con nosotros. Entonces, bueno, ahí los dejo. Bendiciones. Muy buenos días, iglesia. Que Dios les bendiga. Qué alegría tan inmensa y tan grande volver a estar en casa. Llegué a CRC con mi familia, llegamos hace 22 años, en ese tiempo me podía peinar todavía. Los años han pasado. Hoy me acompaña mi esposa, puedes levantar la mano por favor para que la conozcan. Es la mujer más hermosa de CRC, se la presento. Y me acompaña mi hijo menor, Matías. Abraham está hoy a cargo de CRC Kennedy. Y bueno, le damos gracias a Dios que nos permite compartir con ustedes, amén. Amo mucho esta iglesia, amo mucho a las viejitas y a los viejitos de esta iglesia que con tanto cariño nos reciben, que con tanto amor nos han acogido a nuestra familia. Y para los que no nos conocen, que sé que personas nuevas, me presento, mi nombre es Josué Daniel Aya y estamos pastoreando CRC Kennedy hace 17 años, cumplimos ahorita en abril, por la gracia del Señor. Sin más, no puedo decirles que CRC Kennedy les manda saludos porque es mentira. Ellos no saben que estoy aquí. Yo me escapé esta mañana y dije, yo no digo nada. Pero yo sí les puedo llevar sus saludos, amén. ¿Le envían saludos a CRC Kennedy? Y sé que ustedes oran mucho por nosotros, sé que nos apoyan de muchísimas maneras. Quiero invitarle para que en esta mañana vayamos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 3. Versículo 19 y versículo 20. Y antes de ir a la palabra del Señor, yo quisiera tener 3 horas para predicar eso, pero me dijeron que solo tenía 2 horas. Mireya me dijo, hoy tenemos hasta que el Señor diga, entonces vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Pero antes me gustaría que inclinara su rostro, por favor, y le diga, Espíritu Santo, a través de tu palabra te pedimos que nos hables, te pedimos que nos bendigas, te pedimos que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual es anunciada, Señor. Como cantábamos ahorita, Señor, tu palabra nos exhorte, nos edifique y nos consuele, amado Padre. Te pido que bendigas esta hermosa congregación, Señor. Bendice mis palabras y bendice mi vida. Y nos entregamos en tus manos para ser edificados por ti. En Cristo Jesús. Amén. A mí me gusta que la iglesia participe. Por favor, puede leer conmigo, por favor. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20 dice: así que arrepentidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Sé que ustedes como iglesia han venido desarrollando un tema acerca de la identidad en Cristo. Y dentro del tema de la identidad en Cristo está algo muy importante, que es el tema del arrepentimiento y es el tema de la conversión. Y me ha correspondido tocar ese tema tan importante y tan neurálgico en la vida del cristiano. Y he titulado mi mensaje en esta mañana: el arrepentimiento como base fundamental de la fe y práctica permanente de la vida cristiana. Si se lo puede aprender o leerlo, gracias. El arrepentimiento como base fundamental de la fe y la práctica permanente en la vida cristiana. Hoy en pleno siglo XXI, hermano, cuando estamos inundados de contenidos en las redes sociales, cuando usted puede, hermano, escoger el predicador que quiera, la iglesia que quiera, la doctrina que quiera, e inclusive puede escoger la herejía que quiera. Hoy estamos viendo a nivel cristiano, evangélico, protestante, que se predica un evangelio sin cruz y un evangelio sin arrepentimiento.
Y como he titulado mi mensaje en esta mañana, el arrepentimiento es la base fundamental de la vida cristiana. Y el arrepentimiento es la práctica permanente del cristiano. Un cristiano, una persona no arrepentida, no podemos decir que es un cristiano genuinamente nacido de nuevo. Y un cristiano, una persona que se hace llamar cristiana, que no vive en un constante arrepentimiento, hermano, debe presentarse ante el Señor y hacerse un examen, una tomografía espiritual para saber por qué no permanece en un estado continuo de arrepentimiento. Así que el arrepentimiento, hermano, es una doctrina estrictamente fundamental en la vida de la iglesia de Cristo. La palabra arrepentimiento, por lo menos en la Reina Valera, aparece 37 veces en nuestra Biblia. Aparece 23 veces la palabra arrepentimiento. Sus demás acepciones, como arrepentíos, aparece 5 veces y arrepentido aparece 9 veces. Así que esta cantidad de palabras que llevan, que nos muestra la palabra del Señor del arrepentimiento, seguramente nos está queriendo decir que es una doctrina y que es un estilo de vida realmente necesario e importante en la vida de las personas. ¿Está de acuerdo conmigo? A manera de introducción quiero decirle 3 cosas. El arrepentimiento es un aspecto central en el plan de salvación descrito a lo largo de la Biblia. Desde que usted comienza a mirar en Génesis y hasta cuando termina Apocalipsis, usted va a ver un hilo conductor, y ese hilo conductor es el arrepentimiento. Los diferentes profetas del Antiguo Testamento, los escritores poéticos, los apóstoles, todos los que escribieron tuvieron que ver y hablaron acerca de la importancia y acerca de la necesidad del arrepentimiento. El arrepentimiento, amada iglesia, es una exigencia de Dios a lo largo de todas las generaciones. Y cuando digo que el arrepentimiento es una exigencia, no estoy exagerando y no estoy haciendo una hipérbole y no estoy haciendo un símil de una comparación. La Biblia nos exige que vengamos a Dios en arrepentimiento. Es una exigencia de Dios. El arrepentimiento debe ser el estado permanente del Hijo de Dios. El Hijo de Dios constantemente debe vivir arrepentido. Pregúntele a su vecino: hermano, ¿vives arrepentido? No del cónyuge que tiene al lado, sino de su vida de pecado. De pronto el esposo la mira y dice: sí, mi amor. No estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando de la situación de pecado. Ahora, para llegar a este nivel de entender la importancia del arrepentimiento y por qué tenemos que arrepentirnos, hermano, tenemos que entender por qué el arrepentimiento es el fundamento del Evangelio. Y le quiero invitar para que usted me ayude con su Biblia, 1 Corintios 15 y Romanos capítulo 1. Y en esos 2 pasajes vamos a encontrar el camino que nos va a ir llevando para entender y comprender lo que es el arrepentimiento. Pero para llegar al arrepentimiento tenemos que entender por qué nos debemos arrepentir y debemos entender qué es el Evangelio, porque el Evangelio tiene un significado y el Evangelio de Jesucristo tiene unas demandas o unas exigencias. El Evangelio de Jesucristo nos hace unas exigencias que nosotros debemos cumplir. Entonces, acompáñeme a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo a la iglesia de Corinto les está diciendo qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y aquí encontramos la primera definición de lo que es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Y necesitaríamos 3 meses para hablar de esta doctrina tan importante y tan profunda y tan trascendental en la vida. Pero Pablo sintetiza de una manera sencilla el primer significado de lo que es el Evangelio. Entonces quiero que se lo aprenda si no se lo sabe. El Evangelio es que Cristo murió,
que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Partiendo de ahí tenemos que aprender a evangelizar y a hablar de Cristo. El apóstol Pablo, escribiéndole a Romanos, le da el otro significado de lo que es el evangelio de Cristo. Romanos 1:16. Dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el evangelio, iglesia? El evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Así que para nosotros llegar al punto de entender el arrepentimiento, tenemos que llegar primero al punto de entender qué es el evangelio de Jesucristo y por qué el evangelio de Jesucristo nos exige y nos demanda venir en arrepentimiento. Entonces cerremos este punto recordando: el evangelio es que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Y la otra definición es que el evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, el evangelio nos lleva, como les he venido diciendo, a dos exigencias. Hay dos aspectos que Cristo le exige a las personas. A mí me causa curiosidad, me causa risa y a veces me causa temor cuando las personas predicamos a Cristo y cuando otras se acercan a Cristo, porque creemos que el evangelio es una invitación, es una solicitud, es por si quiere, es por si le interesa, es por si le llama la atención. Pero déjeme decirle que venir al evangelio de Cristo es una exigencia y es un llamado que Dios está haciendo. Venir a la salvación es un llamado. Dios no está invitando a nadie. Dios está exigiendo que nosotros vengamos en fe y en arrepentimiento. Él dijo: venid a mí. No dijo: ¿quieren venir? No. Él dijo: vengan a mí. Y nuestra respuesta ante Cristo debe ser una respuesta voluntaria y una respuesta satisfactoria al llamado que Dios le está haciendo a las personas. Así que cuando una persona no obedece el llamado de Dios, cuando una persona no viene al arrepentimiento y cuando una persona no viene a la fe, está desobedeciendo el llamado que Dios le está haciendo. Por eso le decía como al principio, no es posible que un cristiano viva no arrepentido. No es posible, porque el arrepentimiento es la marca del cristiano. El arrepentimiento es la identidad con Cristo. Permanece en un estado de arrepentimiento. Permítame presentarles rápidamente las dos demandas que hace el evangelio de Jesucristo. Voy a darle las citas y usted luego las busca. Marcos 1, Hechos 3, Hechos 20 y Hechos 26. Marcos 1, Hechos 3, Hechos 20 y Hechos 26. Comencemos con Marcos capítulo 1, versículo 15. El mismo Jesús nos muestra aquí esta realidad del arrepentimiento. Dice la palabra, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos, ¿dónde está? Cerca. El reino de los cielos se ha acercado. Mira lo que Dios dice: arrepentidos y creed en el evangelio. Eso es un imperativo de Dios. Es la ordenanza que Dios está haciendo. La orden de Dios, ¿cuál es? Arrepiéntanse y tengan fe. No es una invitación cualquiera, iglesia. No es que Dios esté deseando ver si Daniel se quiere arrepentir. No, el Señor me está diciendo en la palabra: arrepiéntete y cree en el evangelio. Por eso es importante saber lo que es el evangelio. Porque si decimos que yo creo en el evangelio, debo creer en el fundamento del evangelio: la muerte, la sepultura, la resurrección y el poder de Dios para salvación. Si yo creo en otra cosa, estoy creyendo en otro evangelio. Si yo creo en otra cosa, estoy creyendo en un Dios creado en mi imaginación. Así que debo creer en ese evangelio que presenta la palabra del Señor. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 20 fue el que leímos. Así que arrepentíos y convertíos. Es la orden que da el Señor. Nos manda ¿a qué? Arrepentirnos
Y como consecuencia del arrepentimiento debe venir la conversión. Hechos capítulo 20, versículo 21. Los apóstoles hacían la obra que el Señor les había encomendado. Y los apóstoles continuaron predicando la misma línea de predicación de su maestro. Dice la palabra, ellos testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que para los discípulos el arrepentimiento y la fe era igual de importante que para Cristo. Su mensaje en las sinagogas, su mensaje en las casas, su mensaje en la diáspora, su mensaje donde quiera que ellos iban era únicamente dos cosas: arrepentidos y creed. Arrepentidos y creed. Era el mensaje de los discípulos. Hechos 20, 26. Sigue diciendo la historia de la iglesia, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, que por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que dice, que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así que, ¿cuáles son las dos exigencias que nos presenta el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuáles son las dos demandas, diría mi hermano Gabriel? ¿Cuáles son las dos demandas que exige el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué nos está pidiendo el Señor a nosotros al momento de acercarnos al Evangelio? La primera exigencia es venir en arrepentimiento. Y la segunda exigencia es creer. Pero no es ese creer natural. No es ese creer con el cual usted y yo nos levantamos todos los días, que usted dice, yo creo que hoy me va a ir bien. Ese es un creer natural. Cuando usted y yo montamos en un avión, usted se sube al avión y cuando prenden las turbinas, usted cree que va a llegar al otro lado. Y usted confía que ese aparato no se vaya a ir a pique. Esa es una fe natural. Cuando usted va a un restaurante que no conoce y le sirven el plato, usted simplemente cree que ese plato no le va a hacer daño. De lo contrario no se lo comería. Esa es la fe natural con la que todos vivimos a diario. Pero la fe de la que está hablando aquí la palabra del Señor es esa fe, es esa confianza, es esa certeza de que mi salvación está únicamente arraigada en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mi salvación no depende de mí ni de mis obras. Mi salvación depende 100% de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la certeza, esa es la creencia de la que está pidiendo el Señor, que vengamos en arrepentimiento y que vengamos en fe y confianza en Jesucristo. Así que permítame terminar este punto diciendo lo siguiente, iglesia. Con relación a Dios, el ser humano debe arrepentirse de sus pecados. Y con relación a Cristo, el hombre debe confiar que su salvación está segura en Cristo. Me gustaría que le leyera, que la tiene ahí enfrente. Con relación a Dios, el ser humano debe arrepentirse de su pecado. Y con relación a Cristo, el hombre debe confiar que su salvación está segura en Cristo. Esas son las dos demandas del Evangelio. ¿Quiénes ya las han cumplido? Los que no, hoy es el día de salvación. Los que no, hoy es el día de entender que tenemos que venir a Cristo en fe y arrepentimiento. Pero ¿qué es eso de arrepentimiento? ¿Qué es eso? Arrepentimiento viene de tres palabras. Está muy rica esa aromática. Toca que me invitan más seguido para que me den aromática. Tres palabras hablan de arrepentimiento: del latín, del griego y del hebreo. No vamos a hablar de pronunciaciones porque hablamos mal el español, imagínense el griego y el hebreo. Del latín, la palabra arrepentimiento se traduce hacer de nuevo. Eso es lo que decía los eruditos, la clase alta de allá de la época de Cristo y de la Edad Media, que se hablaba latín, que eso lo hablaban únicamente el clero, los sacerdotes y los políticos. Ellos decían hacer de nuevo. Cuando se tradujo la Biblia a la Vulgata, al idioma de las personas del común, del corriente como usted y como yo, se utilizó una palabra griega, y esa palabra griega denotaba cambiar de pensamiento.
Arrepentimiento es cambiar de mente, pensar diferente, significa después, significa reconsiderar. Y allá en el Antiguo Testamento, cuando los diferentes escritos de los profetas hablaron al pueblo, escribieron en hebreo, y la palabra en hebreo que utilizaron se puede traducir como volver, volverse y retomar. Entonces, en el sentido escritural de la palabra de Dios, arrepentimiento significa dar la vuelta, mirar en el sentido contrario. No dar la vuelta a 360 grados, porque si yo doy la vuelta a 360 grados voy a quedar en el mismo lugar. Entonces no estoy haciendo nada. La palabra arrepentimiento significa darle la espalda a algo. Entonces lo que el Señor nos está mandando en la palabra es que nosotros demos la vuelta, le demos la espalda a algo y miremos a algo. ¿A qué cree usted que el Señor nos está invitando a darle la espalda? Al pecado. Romanos nos enseña que a causa de la desobediencia, a causa de su desobediencia, a causa de mi desobediencia, que es el pecado, nosotros hoy, el ser humano hoy tiene un nuevo amo en su vida. Y ese nuevo amo se llama el pecado, dice Romanos. Y el mundo va, perdónenme lo que voy a decir, va de las narices siguiendo al pecado, vive conforme el pecado, vive conforme la naturaleza pecaminosa, sigue al pecado y le está dando la espalda a Dios. Y entre más avance en la vida hacia el pecado y entre más corra hacia el pecado, más lejos estará de Dios. Y lo que los profetas dijeron, lo que los apóstoles dijeron, lo que los escritores dijeron es: usted necesita mirar al pecado, reconocer que es pecador, reconocer que ese es su amo. Pero ¿dónde está el meollo del asunto? Lo que el Señor está diciendo es: usted tiene que darle la vuelta al pecado y comenzar a mirar y caminar hacia Cristo. Eso es arrepentimiento. Negar el señorío del pecado y aceptar el señorío de Cristo. Dicho en otras palabras, cambiar de amo. Quien no tiene a Cristo en su corazón, quien no ha venido al evangelio, tiene un amo que se llama pecado. Y quien ha venido a Cristo en fe y en arrepentimiento, simple y llanamente cambió de amo. Ahora su amo es Cristo. Ahora yo camino para Cristo, ahora yo sigo a Cristo, ahora mi vida es Cristo, ahora mi meta es Cristo, ahora mi propósito es Cristo, ahora la voluntad de mi vida es Cristo, ahora mis sueños, mis metas, mis ilusiones no son las que tenía el hombre carnal, sino que son las metas que Cristo tiene para mí. Espero hacerme entender la magnitud de lo que significa el arrepentimiento. Darle completamente la espalda al pecado. Les doy permiso para que a partir de hoy usted le declare la guerra a alguien, si lo puedo personificar, al pecado. ¿Estamos? Tome la decisión: le voy a declarar la guerra al pecado, pero no se vaya a consumir el pecado. Dele la espalda y camine hacia Cristo. John MacArthur dijo lo siguiente: deseo el cielo más que cualquier cosa, decía él. Y él decía: yo no deseo el cielo por el mar de cristal, por las calles de oro, por las perlas y por todo lo que Apocalipsis dice, sino que yo deseo el cielo porque en el cielo no hay pecado y estoy harto y cansado del pecado. Un hijo de Dios que vive en arrepentimiento debe estar harto, cansado y fastidiado con el pecado. Debe llegar al punto que el pecado es como un chillido en sus oídos, le incomoda, le fastidia, le irrita. Pero encontramos hoy en día cristianos terians que se identifican plenamente con los cachos. Viven entre los cachos, duermen con los cachos. No perciben el pecado, no sienten el pecado, no disciernen el pecado. La pregunta es: ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Estamos? No sé qué horas son, hermanos. ¿Me regalan una hora? Gracias.
Muchas personas tendemos a confundir dos palabras que son parecidas. Una es el arrepentimiento y la otra es el remordimiento. Suenan parecido, tienen sentimientos parecidos, pero su resultado es diametralmente diferente. Una persona arrepentida tiene ciertas características muy parecidas a una persona que experimenta el remordimiento, pero el final de los dos es totalmente diferente. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque muchas personas vienen a Dios en remordimiento, mas no en arrepentimiento. Y muchos viven una vida de remordimiento y no viven una vida de arrepentimiento. Y podemos durar 25, 30 años sentados en una banca de una iglesia remordiéndonos, mas no arrepintiéndonos. Y lo que la palabra nos manda es ¿a qué? Arrepentirnos. ¿Qué trae la palabra remordimiento? La palabra remordimiento es un sentimiento de culpabilidad por algo que nosotros hemos hecho. Cuando usted comete una infracción, un pecado, una injusticia, lo primero que usted siente, si tiene el Espíritu Santo dentro de usted y tiene algún conocimiento de Dios, usted automáticamente en su interior algo tiene que ocurrir. Y el remordimiento me va a llevar a sentirme culpable por eso que yo acabo de hacer o por eso que yo acabo de decir. Pero el remordimiento también tiene una característica. El remordimiento tiene la característica de traer intranquilidad en la vida de la persona. Una persona, sí señora, quita la paz. Una persona que vive en remordimiento no experimenta la paz, experimenta la intranquilidad. Qué fácil es confundirnos de un lado al otro. El remordimiento es un sentimiento extremadamente peligroso, porque el remordimiento puede conducir a una persona a tomar decisiones que afectan su integridad física y la de sus compañeros o con sus congéneres. Una persona que vive en remordimiento es una persona presa fácil de caer en depresión. No quiere decir que todos los que caen en depresión están en remordimiento. Pero el remordimiento puede llevar a una persona a caer en un estado de depresión. El remordimiento puede incluso llevar a una persona a tomar la decisión de desvivirse, de quitarse la vida, de acabar con su existencia, porque es mejor acabar con todo esto. Así que el remordimiento es algo totalmente contrario al arrepentimiento. Por el contrario, iglesia, ¿qué hace el arrepentimiento? El arrepentimiento, hermano, es un paso que Dios nos da y que trae paz y que trae bendición y que trae reconciliación y que trae confrontación, pero que trae conversión. Una persona arrepentida es una persona que su vida es cambiada y es transformada por el poder del Evangelio de Jesucristo. Una persona arrepentida se queda en su estado natural y humano. Por eso tan importante, hermanos, que entendamos que el arrepentimiento lleva a las personas a vivir en paz con Dios. El arrepentimiento te va a llevar a vivir en paz con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso usted por la noche cuando ora con sus hijos o ora solito o qué sé yo, se acuerda del Salmo capítulo 4 versículo 8. En paz me acostaré. Y no es un versículo para los viudos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Pero esa paz de la que está orando David, si fue el que lo escribió, no recuerdo quién lo escribió, en el Salmo 4:8, no está hablando de una paz emocional y no está hablando de que hoy me fue bien divinamente, súper chévere, nice, hoy mejor dicho, la saqué del estadio. Entonces sí me puedo acostar a dormir en paz.
Pero ¿qué pasa si hoy su jefe llegó con el cresperío alborotado, hermano, con el mico al hombro? Hoy su jefe llegó que no se lo soporta a nadie, hermano. Usted entregó el informe y le quedó mal. En vez de un 0 puso otro 0. En fin. Y para rematar, de camino a la casa, cerraron Transmilenio, tuvo que caminar. Y usted dice a la casa, ¿cuál Salmo capítulo 8 y cuál Salmo versículo 8? ¿Cuál paz? Si mire cómo me fue hoy. Es que no está hablando de esa paz. La paz de Cristo es la que gobierna mi vida a pesar del día en que me haya terminado. Pudo haberme ido hoy terrible. Puede que haya tenido un día espantoso, pero al final del día yo sé que la paz de Cristo está en mi corazón. Esa paz me hace dormir tranquilo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Espero que los ojerosos digan amén. El arrepentimiento tiene 3 características muy interesantes. Usted dirá, Daniel, Pastor Daniel, como me quiera decir, no, eso es muy difícil. ¿Cumplir esa demanda realmente? Usted no conoce mi vida. Usted no se imagina con la tatacoa que yo vivo. Y vivir en arrepentimiento con mi mamá, hermano pastor, eso es pero difícil. O con su esposo, o con, bueno. Pero déjeme decirle que Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios no nos abandona. Y aún en este detalle el Señor está presente. Porque si fuera en nuestras fuerzas humanas, nosotros no nos podríamos arrepentir ni genuina ni sinceramente. Necesitamos obligatoriamente una ayudita extra para que nuestro arrepentimiento sea genuino. Esa ayudita extra, adivinador, ¿quién nos la da? La persona hermosa del Espíritu Santo. Acompáñeme a Romanos 2, 4 al 5. El arrepentimiento es provocado por Dios. Es Dios quien provoca el arrepentimiento en nuestras vidas. Así que si usted tiene un fuerte deseo de arrepentirse de sus pecados y de su vida, no es usted, permítame desilusionarlo, no es su vida espiritual, no es su vida de ayuno, no es su lectura, es el mismo Dios que le está colocando en su corazón, le está diciendo, arrepiéntete. Romanos 2, 4 al 5 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, que dice, te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que Dios es maravilloso. Dios nos provee el camino para arrepentirnos, porque Él sabe que humanamente estamos lejos de arrepentirnos genuinamente. Y Él dice, yo te voy a dar la manito. 2 Timoteo 2, 24 al 25. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Esa parte no la lea. Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, mire, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sí lo vio? El mundo ¿dónde está? Cautivo por el pecado y por Satanás, preso por Satanás, esclavo del pecado. Y Dios en su misericordia, ¿qué le concede? Escapar de ese estado paupérrimo del señorío del pecado y caer en las manos de nuestro Salvador bendito. ¿Sabía usted que para arrepentirse hay que sufrir? ¿Sabía usted eso? No solamente el que se remuerde la conciencia sufre. El que vive en remordimiento vive un constante sufrir, un constante dolor, una inconstante intranquilidad.
Pero el que viene en arrepentimiento tiene una tristeza por una vez y después su vida es transformada en gozo y paz. Usted dirá, pastor, ¿dónde dice eso? Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Hermano, cuando yo leí este versículo y el Señor me lo hizo entender, me iluminó esta mente brillante, hermano, yo no lo podía creer. Y no fue hace mucho, hermano. Si no me burlo de yo mismo, entonces ¿quién, hermano? Yo superé el bullying hace muchos años. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. 2 Corintios 7:10. Es un versículo difícil de entender. A veces es mejor leerlo en otras versiones. Pero como ustedes son una iglesia repila, les traje el más difícil, la Reina Valera. Yo sé que la pastora Melba les da mucha doctrina, entonces por eso les traje eso. Porque ¿la qué? La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pare ahí. ¿Dios produce tristeza? ¿Usted qué cree? No, pastor, no se le ocurra, eso es una herejía. Dios es un viejito barbuchas canoso, lo más de buena gente. Él no es así. Ese es el Dios que la gente tiene en su cabeza. Pero la palabra dice que Dios en algún momento del camino produce una tristeza. Y en ese camino de la vida, esa tristeza que Dios pone en mi corazón me va a llevar ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Qué tipo de tristeza me pone el Señor? El Señor me va a poner la tristeza. Escúcheme y vea, mírenme por favor, sopórtenme mirándome un segundo. El Señor va a poner en mí la tristeza de verme reflejado en el mundo de pecado y ver mi condición paupérrima, inmunda, asquerosa que tiene el pecado en mi vida. El pecado es una mancha inmunda y fétida ante los ojos de Dios. Y hasta el momento en que nosotros no veamos que el pecado en mi vida es una mancha inmunda y una mancha fétida que ofende la santidad de Dios, no va a ocurrir nada en mi vida. Y el Señor me va a hacer ver mi condición paupérrima del pecado. Y cuando yo entienda y por la obra del Espíritu Santo yo me veo reflejado en esa vida de pecado, en ese momento que va a venir sobre mi vida, una profunda tristeza de mi situación paupérrima. Y en ese momento solo tengo dos opciones: o continúo hacia el pecado, o simplemente doy la vuelta y camino hacia Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo viene y me redarguye, y viene y me convence, y viene y me muestra mi condición paupérrima, y yo sigo mirando al pecado voluntariamente y decididamente, decido caminar hacia el pecado y le doy la espalda a Dios, eso se llama el pecado imperdonable de la blasfemia del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viene y me convence de pecado, de juicio y de justicia, y trae a mi vida esa revelación de mi vida, Él lo que está esperando es que yo tome la voluntaria decisión de darle la espalda al pecado y caminar hacia Cristo. Y muchos prefieren vivir su vida de pecado. Muchos prefieren vivir su vida de pecado. Yo soy así. A mí me hicieron así, yo no soy tan bueno, yo no soy tan malo, a fin de cuentas yo hago el mercado todas las quincenas, a fin de cuentas mis hijos tienen buenas sudaderas, buenas zapatillas, buen celular, mis hijos tienen todo, yo soy bueno. Pero déjeme decirle que los buenos también son pecadores. Sigamos leyendo la palabra, retomémoslo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Mire, de que no hay que arrepentirse. Uy, hermano, esa la sacó Pablo del estadio, hermano.
Ese cambio de vida, hermano, ese giro de 180 grados, yo no me puedo arrepentir. ¿Cómo me voy a arrepentir de darle la espalda al pecado y haber conocido las delicias de la salvación? Es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, yo ya no miro para atrás y digo, ay, Dios. Ya no. Ya el pecado me molesta, me fastidia, me irrita. Ya yo no me arrepiento de lo que dejé. Pueda que su carne lo extrañe, pero usted dice, voy caminando hacia Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Le pregunto, ¿está usted arrepentido del cambio que hubo en su vida? ¿Está arrepentido? Ay, hermana, pasa aquí para adelante, por favor. No, yo sé que usted me entiende, hermana. Se ve chispoteado, sigue. No importa. Sigue diciendo. Terminemos el versículo para ir finalizando. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Qué difícil. Está el hermanito borracho, oiga, está la persona borracha. Dejar la cerveza, no, usted no se imagina, y le da un pesar renunciar, dejar la infidelidad, dejar la mentira, dejar la vulgaridad, dejar la pornografía, dejar la adicción a las redes sociales, dejar la adicción a la IA, dejar la adicción al sueño, eso le produce un dolor y le produce una tristeza y dice, yo prefiero mantenerme así como estoy bien. Entonces Pablo dice, esa tristeza de abandonar el pecado, esa tristeza de declararle la guerra al amo que es el pecado, ¿qué produce? Separación. Muerte significa separación. Entonces el hombre que vive sin arrepentimiento, ¿cómo está de Dios? Separado. Y separados de mí, nada podéis hacer. Es que yo me encomiendo todos los días a San Chuchito, lo felicito, pero mientras su vida esté caminando al pecado, usted solamente se está encomendando a un amo que se llama el pecado. La palabra es clara, hermano, es dura, es enfática, es una espada que corta como está cortando en esta mañana. Perdónenme si soy duro, pero el tema así lo requiere. Espero que me vuelvan a invitar después de esto. Gracias, hermana, vendré por usted. Jeremías, Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles, la iglesia neotestamentaria predicaron acerca del arrepentimiento y otros tantos. En la Biblia nosotros encontramos, por ejemplo, el arrepentimiento de Saulo. ¿Se acuerda de Saulo? El mismo Pablo. Llegó un momento en que dice que el Señor se le presentó y lo derrumbó al suelo. No sabemos si iba en un Renault 4 o en una Maserati. Yo no sé en qué iba el apóstol Pablo. El hecho fue que se cayó de lo que iba. No dice que ni de un caballo, que ni de un burro, que ni de un camello. No dice eso la Biblia. Eso lo asumimos los lectores. De pronto iba en un carro bien fino. De pronto no. El hecho es que el Señor se le presentó y la gloria de Dios lo derrumbó. Y Pablo en ese instante tuvo su experiencia de arrepentimiento con Dios y su vida fue totalmente transformada. Otro personaje que encontramos en la Biblia que tuvo un arrepentimiento fantástico fue el hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Cuando él dijo, ¿yo qué hago aquí cuidando cerdos? Intentando comer algarrobas. Volveré a la casa, ¿se da cuenta? Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, al menos conviértame en un servidor. Usted conoce la historia. Qué maravilla el arrepentimiento del hijo pródigo. Otro personaje que experimentó el arrepentimiento fue el intrépido Pedro. Uy, hermano. Afortunadamente en nuestras iglesias no hay Pedros. Gracias al Señor, hermano. Gracias a Dios solo hay judíos. Hay otros hermanos diferentes. Pero Pedro tuvo un momento de desliz. Negó a Cristo 3 veces. Maldijo. Mire cuánto hizo.
¿Y recuerda las palabras que Jesús le dijo? Cuando tú, ¿alguien se acuerda? Cuando tú vuelvas, restaurarás a tus hermanos. ¿Y Pedro qué tuvo que hacer? Volver. Pedro era un hombre dominado completamente por las emociones. Yo creo que la película Intensamente la hicieron basada en la mente y el corazón de Pedro, las dos. Está dibujado ahí, hermano. Y hubo un momento en que Pedro dijo: hasta aquí fue. Y termino con esto, iglesia. Saulo, convertido luego en Pablo, el hijo pródigo, qué pasaje tan maravilloso, ¿verdad? Pedro, fueron personajes que nos evidencian que es posible volvernos a Dios. Solo esos 3 casos, porque hay más. Es posible volverse a Dios. Yo no sé, de los que estamos aquí en esta mañana y los que nos están viendo a través de la transmisión, no sé cuál sea su vida de pecado en este día. No sé qué tan cerca está usted del pecado y qué tan lejos está de Dios. Lo que sí sé es que la palabra del Señor me enseña que sí es posible darle la espalda al pecado y caminar hacia Dios. No importa qué tan lejos esté del pecado y qué tan cerca esté del pecado y qué tan lejos esté de Dios. Lo que importa es que yo estoy mirando a Cristo y voy a caminar hacia Cristo y mi meta es Cristo. En ese proceso caeré, por supuesto. Tendré momentos de deslices, por supuesto. Pero el que se cae mirando a su Maestro, a su Salvador, porque su confianza está en su Salvador. Las vidas de estos personajes, usted conoce la historia, fueron totalmente diferentes. No fueron los mismos. Una persona que tiene la identidad de Cristo y que ha venido en arrepentimiento, su vida no puede ser igual. No puede ser igual. Así haga lo que haga, su vida no puede ser igual. Debe haber unas muestras, como leímos, de un genuino arrepentimiento. ¿En la iglesia lavamos cerebros? Sí, claro. Yo se lo estoy lavando en este momento con la palabra. Pero espero que no solamente su cerebro sea lavado, sino que sus comportamientos sean lavados, su estilo de vida sea lavado. No alabado, sino lavado. Y que usted ahora, hermano, a pesar de su debilidad, a pesar de nuestra carnalidad, a pesar de quienes somos realmente, nuestra mirada esté puesta en Cristo. Amén. En Él, en Él. Mi vida es Él. Mi camino es Él. Mi futuro es Él. Mis sueños es Él. Todo es Él. Él es mi vida. Él es mi vida. Mi vida no es CRC. Lamento desilusionarlos. Mi vida ni siquiera es la hermana Liliana Chao. Mi vida es Cristo. Amén. Y termino con esta última conclusión y oramos. Si el Señor está colocando en alguien en esta mañana tristeza en su vida, por la manera en que usted está viviendo, por la manera en que ha venido llevando las cosas, sea cristiano o no sea cristiano, esa tristeza que el Señor le está poniendo en su vida es para arrepentimiento, para que se arrepienta, para que obedezca el llamado del Señor. Y esa tristeza que el Señor pone por mi situación y por mi vida tiene solamente una finalidad: llevarme ¿a dónde? A la salvación. Llevarme a la salvación. ¿Va a ser esquivo? ¿Vas a ser esquivo a la voz de Dios? ¿Vas a seguir diciendo más adelante, después, es que Dios me conoce? ¿Dios cuida a sus borrachitos? El Señor sabe, el Señor sabrá qué hace conmigo. Claro, Él ya lo sabe,
Por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Ahora Él espera que usted obedezca. ¿Va a seguir esquivando la decisión de arrepentirse? ¿O hasta cuándo vas a continuar viviendo en ese estilo de vida que solamente tú sabes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo en esa manera de vivir? Que aquí nadie se da cuenta, pero que sabemos que en la intimidad Dios todo lo sabe y Dios todo lo ve. ¿Vamos a ser esquivos? ¿Vamos a ser desobedientes al llamado de Dios? Recuerde usted que el pecado que cometió Adán y Eva, ¿cuál fue? La desobediencia. Y el Señor nos está mandando, nos está diciendo: arrepiéntanse y crean. Y si yo no vengo en arrepentimiento y no tomo la decisión de creer en Cristo, hermano amado, me estoy convirtiendo en un desobediente. Yo quiero invitarle en esta mañana a los que no conocen a Cristo, a los que no han venido al Evangelio, no a la iglesia, sino al Evangelio. Quiero invitarle en el nombre de Jesús para que usted le declare la guerra al pecado. Y no solamente le declare la guerra, sino que le dé carta de divorcio, lo repudie, le diga: hasta aquí dominaste mi vida, hasta aquí voy contigo alcohol, hasta aquí voy contigo borrachera, hasta aquí voy contigo infidelidad, hasta aquí voy contigo pecado. A partir de ahora tomo la decisión de seguir a Cristo, cuésteme lo que me cueste. Si el dejar el pecado me hace sentir que me voy a morir, no me importa morirme, porque mi meta ahora es Cristo Jesús. ¿Estamos? Y los que ya son salvos y los que han venido a la salvación y saben que son sellados por el Espíritu Santo y saben que tienen la promesa de la salvación, mi invitación en esta mañana es: continúe caminando hacia la persona de Jesucristo. No seamos como Pedro. No bajemos la mirada para que no caigamos en el agua. ¿Estamos de acuerdo? Incline su rostro, por favor. ¿Hay alguien en esta mañana? ¿Alguien con sus ojitos cerrados ahí en su puesto, que reconoce que necesita venir en arrepentimiento? ¿Habrá alguien en esta iglesia, en esta mañana, que de pronto lleva 20 años en la iglesia, pero aún no se ha arrepentido? ¿Habrá alguien? Quiero que me presten un momentico, por favor, su respeto. Regáleme solamente 5 minutos. Porque es trascendental entender que sin arrepentimiento, sin cruz, no hay gloria. Sin cruz, sin Cristo, no hay salvación. No te hablo de servicio, no te hablo de ministerio, te hablo de entablar esa nueva relación de dependencia absoluta con Cristo. Si en esta mañana hay alguien que nunca ha venido a Cristo y quizás hoy por primera vez escucha este mensaje, yo le invito en el nombre de Jesús: ven a Cristo en fe y en arrepentimiento. Amado Padre, gracias. Gracias porque tú proveíste el camino, Señor, para llegar a ti, Señor. Ese camino es Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por habernos dado la oportunidad de ver nuestra situación de pecado
de entender y comprender, Señor, la dimensión de la naturaleza adámica y la naturaleza pecaminosa. Gracias. Te pido, Señor, y oro para que tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, traiga esa revelación a la mente y a los corazones, Señor. Si hay alguien en esta mañana, Señor, que no es consciente de su vida de pecado, solo tú, Espíritu Santo, lo puedes convencer, Señor. Oro, Señor, para que en esta mañana sea provocada tristeza, Señor. Tristeza por el pecado. Pero también oro para que esa tristeza, Señor, traiga a frutos de arrepentimiento, amado Dios. Concédenos la gracia, la dicha de abrir nuestros ojos al pecado. Danos la fuerza, la valentía para tomar la decisión de darle la espalda al pecado y caminar hacia ti, que nos esperas con los brazos abiertos. Gracias, Señor. Alguien en esta mañana que en su puesto le diga: Señor, hoy tomo la decisión de dar la vuelta al pecado. Hoy tomo la decisión de no mirar más el pecado. Hoy tomo la decisión de mirarte a ti y caminar hacia ti. Algún creyente hoy necesita decirle al Señor: Señor, a partir de hoy, una vez más, levanto mi mirada hacia ti, Señor. Levanto mi mirada hacia ti, te sigo a ti, Señor. Tú eres mi norte, tú eres mi vida, tú eres mi guía, tú eres mi camino, tú eres mi puerta, tú eres mi pastor, tú eres mi Señor. Tú eres mi alimento, tú eres mi pan, tú eres mi agua, tú eres el que sacia mi sed, el que sacia mi hambre, el que sacia mi necesidad. Solo tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Señor, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, que nos fortalece, que nos guía, que nos dirige. Muchísimas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, que Dios les bendiga. Damos gloria al Señor. Que perdonen todo lo que me dijeron. Los amo en el amor del Señor. Amén, iglesia. ¿Cuántos reciben el mensaje en esta mañana? Dígale al que está a su lado: era para usted, iglesia.